Yao, yao. Aquí no se aborda la verdad, solo el acercamiento que la antropología da de la realidad. No es el fin colonizar, sino aprender, conocer, expander lo que a simple vista no se puede ver. Diálogos, charlas que se entablan, son varias voces las que detrás de ellos hablan. Alale a la vecina y dile que ya está arriba este podcast que coloca la antropología en un estado de divulgación, dejando atrás la presunción. Para oreja y presta atención a lo que el app nos tiene preparado el día de hoy. Emic y Eti. Me pidieron era que primero prestar atención a todas las indicaciones y a todas las reglas, porque tienen un reglamento bastante exhaustivo para pues cuidarlas y para cuidar a todas sus integrantes. Bueno, al final este asunto de trabajar desde de forma remota pues resolvió algunos inconvenientes, aunque claro que hubiera sido maravilloso poder estar con ellas, por ejemplo, en alguno de estos picnics o hacían posadas, por ejemplo, este tipo de eventos, o están buscando generar estos lazos para sobrellevar las cosas que son más complicadas del día a día, pero que finalmente pues están logrando resolver, a veces incluso solamente con un consejo, solamente con una palabra de aliento que alguien más les dé, o con cosas mucho más drásticas, ¿no? Como acompañar a alguien en una situación de violencia doméstica, por ejemplo. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este podcast Emic y Eti, diálogos desde la antropología social. Mi nombre es Carla Ballesteros y soy la encargada del Laboratorio de Antropología Visual. Este es un proyecto para dar difusión a los trabajos de investigación del Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa. Ya estamos en el cuarto capítulo de la cuarta temporada y hoy tenemos a Adriana Moreno como invitada. Ella es egresada del posgrado en Ciencias Antropológicas de la maestría y el doctorado de aquí de la UAM Iztapalapa y obtuvo el grado de doctora con su investigación que se titula Maternidad Expandida: Saberes, Prácticas y Cuidados de una Tribu Digital de Mujeres Jóvenes Poblanas. Ella es licenciada en Psicología y como les comenté, maestra y doctora en Ciencias Antropológicas. Bienvenida, Adriana, muchísimo gusto que estés con nosotros. Hola, mucho gusto de estar aquí y de poder platicar con ustedes en mi trabajo. Bueno, pues vamos a comenzar un poco preguntándote, más bien un poco atrás, ¿cómo te interesaste por los mundos digitales? Porque como explicaste en tu tesis, desde la maestría ya estudiabas cuestiones digitales, en concreto memes. Entonces iremos un poco atrás para que nos platiques justamente eso. Y también que nos platiques cómo te adentraste al tema y posteriormente que nos cuentes sobre justamente qué es la tribu digital de maternidad. Mi interés por lo digital surge desde la licenciatura y a mí me interesaba estudiar cómo es que Internet estaba cambiando la forma de algunos procesos sociales y de la interacción. Entonces poco a poco fui encontrando textos relacionados con eso desde una perspectiva antropológica y sociológica y eso me fue llevando a estos otros temas. Y para la tesina de maestría me llamaba mucho la atención estudiar cómo se producían y se consumían memes de internet aquí en el entorno universitario de la UAM. Entonces, pues mi idea era seguir manteniendo ese proyecto para el doctorado, pero fue curioso porque al ser una tesina, al tener tan poco tiempo, el trabajo de campo fue muy reducido. Entonces me interesaba que ahora este proceso fuera mucho más amplio y mucho más extenso, considerando que tenía 4 años. Entonces me propuse hacer un giro y retomar el asunto de los memes, pero desde una perspectiva distinta, ¿no? Porque me di cuenta que había muchos memes que hablaban sobre la maternidad, pero vista desde la perspectiva de los hijos y no tanto de las mamás. Entonces, pues eso fue lo que me empezó a llevar a estudiar con más profundidad el asunto de la maternidad, y ahí se fue quedando un poco el tema de los memes, y yo espero retomarlo después porque sí, en esta investigación hubo cosas muy curiosas que se pudieron trabajar a partir de memes de internet, no sé, por ejemplo, como la sexualidad materna, ¿no? Que son temas igual a veces un poco complicados o difíciles de escuchar o de ver en otros ámbitos, ¿no? Entonces, pues bueno, así fue como llegué a este asunto de lo digital. Y pues bueno, ahora ya no puedo ver otra cosa que no sean estos temas relacionados con lo digital, ¿no? O desde estas perspectivas más bien de la antropología digital.
Bueno, ¿y cómo te adentraste a la tribu digital de maternidad? Y lo digo no solo como este espacio digital como foro, sino también en todas las actividades offline y online que mencionas. Y bueno, pues tú no eres mamá, pero te interesó mucho el tema, entonces, ¿cómo fue este acercamiento? Fue algo tropezado al inicio porque eso, pues yo no soy mamá y veo muy difícil la posibilidad de que eso suceda, pero afortunadamente tengo algunas amigas que sí son mamás y que me fueron dando pues su guía, ¿no? Entonces, gracias a una charla que tuve con una de mis amigas que recién había sido mamá, me platicó que había encontrado un grupo en internet donde se encontraban otras mamás especialmente jóvenes en la ciudad de Puebla y que hacían eventos presenciales y pues cosas como hacer picnics, hacer salidas de vez en cuando al café o algún restaurante donde hubiera espacios para que los niños pudieran jugar y eso. Entonces empecé a buscar grupos de ese tipo y encontré a la tribu digital de maternidad con la que trabajé y fue curioso porque pues no sabía muy bien cómo decirles que estaba haciendo o que quería hacer una investigación y que no se viera como, bueno, estoy viendo desde lejos, sino más bien que fuera una cuestión mucho más transparente, ¿no? Y pues bueno, en algún momento pensé en hacerlo de manera encubierta porque ya había intentado trabajar con otros grupos, pero la principal barrera era pues eso, que no soy mamá, ¿no? Entonces uno de estos criterios para poder entrar a los grupos era ser mamá o estar embarazada o algo, ¿no? Y pues bueno, eso me costó un poco decidirlo, pero finalmente hablé con las administradoras y bien lindas me dieron chance de entrar sin ningún problema. Y pues bueno, lo que sí me pidieron era que primero prestar atención a todas las indicaciones y a todas las reglas, porque tienen un reglamento bastante exhaustivo para pues cuidarlas y para cuidar a todas sus integrantes. Entonces pues bueno, el primer requisito que me pidieron es eso, ¿no? Familiarizarme con el reglamento y estar ahí pendiente de lo que sucedía y de cómo es la dinámica para que yo me pudiera integrar de la mejor manera y no entorpecer la dinámica. El asunto es que, pues bueno, mi interés era también poder hacer este trabajo de forma presencial, pero llegó la pandemia y bueno, eso ya no se pudo. Finalmente no fue una complicación, creo que incluso fue bastante positivo el poder hacer el trabajo a distancia, precisamente para resolver algunos problemas como encontrarnos en algún lugar que fuera seguro tanto para ellas como para mí, como para sus hijas e hijos. Entonces, pues bueno, al final este asunto de trabajar desde de forma remota pues resolvió algunos inconvenientes, aunque claro que hubiera sido maravilloso poder estar con ellas, por ejemplo, en alguno de estos picnics o hacían posadas, por ejemplo, este tipo de eventos que pues no se pudieron dar durante ese periodo, pero que finalmente igual se resolvieron de otra manera a partir de lo digital y de estas otras herramientas. Okay. Oye, bueno, a mí justamente me llama mucho la atención la organización de tu tesis, es muy diferente como habitualmente estamos relacionados con estas organizaciones de la introducción, los capítulos, etcétera. Tú la organizas de acuerdo a la rutina de una madre, ¿no? De lunes a domingo, y esto habla también de tu proceso, no solo de observación, sino también de creación, y creo que es algo siempre que nos hace falta a los antropólogas, ser más creativos. Entonces, cuéntanos un poco cómo tú decides hacer esto, cómo haces el tema de la instantánea y a qué corresponde cada día de la semana. Ok, bueno, empiezo con la instantánea. Al inicio de la tesis me propuse hacer una especie de resumen, pero para ponerle un nombre más lindo, pues decidí llamarle una instantánea de la tesis, para poder explicar a mayores rasgos, así de forma muy general, de qué iba la tesis y cómo fue que la armé, porque claro, tú abres el documento y te vas a dar cuenta que no hay este orden como más tradicional, ¿no? De una introducción y de un marco teórico, sino que más bien yo fui organizando la información en función de temas o de categorías analíticas que yo fui encontrando en el trabajo. Y pues bueno, ese fue el objetivo que perseguía con esta instantánea, ¿no? Explicar lo que había hecho, definir algunos temas o conceptos que pueden ser bastante complicados de presentar, especialmente
por ejemplo, el concepto de tribu, ¿no? Que hablando desde la antropología, pues puede prestarse a un montón de malos entendidos. Entonces pues me interesaba dejar algunos de estos conceptos o palabras que iba a utilizar a lo largo de la tesis y poderlas definir desde el inicio para que, bueno, más adelante fuera mucho más fluida la lectura y el trabajo de revisión. Entonces, pues bueno, eso fue lo que hice, y ahí mismo también explico la dinámica semanal que yo recupero de la propia dinámica de la tribu, y pues me guié de estos temas o de estos de los temas que ellas abordan en cada día. Les voy a decir cómo lo tienen organizado ellas, ¿no? Porque eso fue lo que a mí me dejó tener esta inspiración, ¿no? De lo que ellas hacen. Entonces, para ellas todos los lunes se habla sobre cuestiones relacionadas con la alimentación y la cocina, ¿no? Entonces, por eso el lunes es el lunes gastronómico. El martes informativo es un día que está destinado solamente a hablar de cuestiones de salud, ¿no? Algunas viñetas sobre la salud física, pero también psicológica y emocional, y algunas otras temáticas afines. Los miércoles de recomendación tienen que ver más bien con recomendar a otras mamás que tienen algún emprendimiento, por ejemplo, y recomendarlas realmente, pues, o sea, como apenas le compré tal postre y le quedó súper bueno, ¿no? Y la atención es muy bien, y en fin, ese tipo de cosas se hacen en el miércoles de recomendación. El jueves de desahogo, que es un día que está completamente, pues, abierto a compartir cosas que te inquietan o cosas que te hacen sentir muy contenta, muy feliz, pero también cosas que te abruman en el momento, ¿no? Entonces, como para poder compartir esas cosas con las otras. El sábado de ventas, que bueno, no hay mucho que explicar, y el domingo familiar, que es más bien como una petición de déjenos descansar tantito porque también tenemos otras cosas que hacer, ¿no? Entonces, bueno, esa es la dinámica de la tribu en general. Entonces yo tomé estos temas y estos días como inspiración para poder organizar mi tesis. Entonces, en el lunes gastronómico, más bien yo me centro en mi receta etnográfica, ¿no? En pensar, hacer esta metáfora de la etnografía como una especie de experimento en la cocina, ¿no? Entonces, bueno, aquí es donde se encuentra el aspecto metodológico de mi tesis. El martes informativo, aquí decidí abordar el primer tema fuerte de la tesis, que es este vínculo que hay entre la maternidad y el campo médico, ¿no? Que no se puede hablar ya una sin la otra en nuestros días. El miércoles de 2x1, yo le llamé de esta manera, para centrarme en el trabajo de cuidados, ¿no? Un poco para ir también abriendo dejando esta antesala sobre la actividad productiva o todas las actividades productivas que hacen las mujeres y que no necesariamente se consideran como trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue donde decidí abordar este tema. El jueves, casi viernes, entonces ahora sí ya me centro en la dimensión laboral de las mujeres que son madres y que forman parte de la tribu. Y bueno, aquí les quiero hacer un paréntesis porque este trabajo fue muy, muy orgánico y a mí me gustó muchísimo hice aproximadamente 30 entrevistas. Y una de ellas fue mientras la mamá trabajaba, ¿no? Entonces justo este apartado tiene una muy buena dosis de esa entrevista, ¿no? Que ella me dio mientras estaba trabajando en una plaza comercial, ¿no? Ella es una mamá que era como demostradora de línea blanca en una plaza comercial. Entonces, pues bueno, ese tipo de cosas fueron las que me fueron pasando a lo largo de la tesis y de las entrevistas. Entonces, pues creo que eso también nutrió muchísimo la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, hay un poco que les voy dejando estos ganchos para que le echen un ojito. El viernes de desahogo, ahí me centré más en esta idea que yo fui desarrollando sobre una complicidad entre las mujeres que son madres, ¿no? Porque a pesar de que las mamás puedan tener estos vínculos cercanos con sus parejas o con sus familias o con amigas, no es lo mismo a tener este otro espacio donde coinciden con otras mujeres en situaciones bastante afines, ¿no? Como ser mujeres, ser jóvenes, vivir en la ciudad de Puebla y enfrentarse a todas las vicisitudes que esto implica, ¿no? Entonces implica tener ahí un espacio distinto donde ellas se sienten pues más cobijadas, acompañadas que en otros sitios o que con otros círculos sociales. Y bueno, eso también me dejó abierta la posibilidad de hablar en el sábado, no somos las únicas, un ejercicio etnográfico puntual sobre la frase no soy la única, porque esta frase apareció una y otra vez en toda mi tesis durante el trabajo de campo.
apareció de forma negativa, interrogativa, afirmativa, de miles de maneras, ¿no? Tanto en las entrevistas como en la observación participante que hice al interior de la tribu, como en otros lados. Entonces eso me dio pie también, me dio chance de pensar en qué significaba hablar de no ser la única, ¿no? Y eso fue bastante positivo porque me di cuenta que una de las cosas por las que las mujeres de esta tribu se mantienen tan unidas es precisamente por eso, por sentirse acompañadas por las otras. Entonces esta idea de no ser la única para ellas resulta pues sí, como un lazo muy especial con las otras, incluso a pesar de que no se conozcan cara a cara, por ejemplo, ¿no? Entonces habla de un grupo bastante unido, especialmente por parte de las integrantes que son más activas y que se mantienen más pendientes de la tribu, ¿no? Así que ahí hice un trabajo etnográfico bastante puntual al respecto. Entonces ahí si le quieren echar un vistazo, ahí lo encuentran, y también explico cómo lo fui desarrollando. Y por último, el domingo, Expandiendo Sentires y Saberes, pues básicamente son las reflexiones finales, las conclusiones y algunas ideas con las que decidí cerrar este trabajo. Estas otras reflexiones que me dejaron pensar estas mujeres, ¿no? O sea, de verdad que fue una experiencia bien enriquecedora porque conocí un mundo completamente ajeno al mío, así que eso me dejó ver muchas cosas que yo nunca me hubiera imaginado y que nunca había considerado si no hubiera sido por esta tesis. Ay, pues sí, inevitablemente nos dan muchísimas ganas de leerla, y ojalá que muchos y muchas de aquí se animen a buscarla. Pero justamente sobre tus hallazgos, ¿cuáles consideras tú que son estas vivencias maternas que se modifican viviendo una maternidad expandida? Uno de los resultados que me pareció muy enriquecedor de esta tesis fue ver cómo es que esta asociación que van generando las mujeres de la tribu resulta benéfica para la mayor cantidad de integrantes que sea posible. Entonces creo que resulta muy revelador ver cómo estas mujeres, a pesar de las vicisitudes y de las diferentes maneras de desigualdad que viven en el día a día, logran hacer este espacio para que todas puedan pasarlo mejor, ¿no? O al menos sentirse precisamente eso, que no son las únicas que están pasando por un problema así y que no se van a quedar ahí para siempre, ¿no? Sino que la ayuda de las otras y esta solidaridad que perciben de las demás resulta pues muy enriquecedora, no solamente para ellas como mamás, sino especialmente para ellas como mujeres. Esa creo que también fue una de las cosas que me hizo ver distinto la maternidad. O sea, ellas me decían, antes que ser mamá soy mujer. Entonces esta distinción que ellas hacen también me parece muy reveladora y muy importante de tenerla clara, porque especialmente en nuestro contexto mexicano y en ese caso en Puebla, ¿no? La maternidad tiene que ver con valores mucho más arraigados, con esta figura materna más tradicional, más clásica, ¿no? Como de una mujer abnegada, que busca, pues, no sé, resolver todo con tal de que los hijos y las hijas estén bien, olvidándose de ellas, ¿no? Y en este caso, ellas, al ser mujeres jóvenes, están empezando a cambiar la forma en que se percibe y en que se ejerce la maternidad. Entonces lo que ellas dicen es, voy a darlo todo por mis hijos y mis hijas, pero eso no significa que me vaya a desconectar de mí, ¿no? Y de mis necesidades y de lo que yo quiero. Entonces, pues bueno, creo que esas son algunas de las cosas que a mí me resultaron muy, muy estimulantes, especialmente porque me parece que son formas de resistencia que ellas están generando sin necesariamente proponérselo como tal, ¿no? Pero que resultan muy importantes para que ellas puedan sobrellevar el día a día enfrentando estas vicisitudes y este contexto tan adverso para todos, pero especialmente para ellas al ser mujeres, al ser jóvenes y al ser madres, ¿no? Entonces, pues creo que ellas, con estos pequeños ejercicios de solidaridad y estas expresiones de compañerismo, logran generar estas formas de resistencia que no son estrenduosas, ¿no? Haciendo aquí un poco guiño al trabajo de Luis Reigadas, ¿no? No son unas formas de rebelión estrenduosas, sino son pequeños actos en el día a día que pueden hacer un cambio poco a poco en la forma de vida de ellas, de sus hijas, pero también pues del contexto en general, ¿no? Entonces creo que al encontrar y al establecer estos espacios de solidaridad y de
pues de empatía con las otras, generan estas formas de resistencia que eventualmente pueden ser bastante positivas, no solamente para ellas, sino también para sus familias, ¿no? Entonces creo que es eso, ¿no? Como que buscaron o están buscando generar estos lazos para sobrellevar las cosas que son más complicadas del día a día, pero que finalmente pues están logrando resolver, a veces incluso solamente con un consejo, solamente con una palabra de aliento que alguien más les dé, o con cosas mucho más drásticas, ¿no? Como acompañar a alguien en una situación de violencia doméstica, por ejemplo, ¿no? Entonces este tipo de cosas fueron las que yo encontré y que me hacen pensar en que esta tribu genera estos lazos de afinidad tanto ética como proxémica, es decir, que comparten un territorio real y otro simbólico, donde ellas coinciden y donde ellas buscan pues ayudarse a resolver pues cualquier vicisitud que se les vaya se les vaya poniendo enfrente, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que esas son algunas de las cosas pues que a mí me gustaría destacar de los resultados de mi tesis. Y oye, justamente al hacer trabajo con mujeres maternando, pues creo que sí es importante tener en cuenta muchos aspectos éticos. Entonces, pues ¿cuáles fueron estas consideraciones que tú tuviste para tu trabajo? Fueron varias, pero creo que la básica es pues eso, tratar de mantener guardada información que pudiera ser sensible, ¿no? O sea, ya sea, por ejemplo, evitar capturas de pantalla, que eso también forma parte del reglamento mismo de la tribu, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso, seguir primero el reglamento de la tribu, que creo que eso era muy importante, y también el poder resguardar información que pudiera ser sensible o que pudiera facilitar el encontrarlas de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, eso también desde el consentimiento informado, yo les preguntaba antes de cualquier grabación, les preguntaba si estaban de acuerdo, y una vez que empezaba a grabar igual les preguntaba para que quedara ahí establecido, ¿no? Entonces este tipo de ejercicios más bien como de burocracia ética, como la llama Daniel Miller, pero también de hacer algunos otros gestos durante las entrevistas y durante la observación para poder presentarme como a alguien confiable, ¿no? A alguien que no les va a traicionar de alguna manera o que las va a poner en riesgo, no solamente a ellas, o sea, como tribu, sino de forma individual, y también a sus hijas, ¿no? Porque, por ejemplo, en muchas de las entrevistas pues también era muy bonito porque podía saludar a sus hijas, ¿no? O a sus hijos que andaban por ahí cotorreando. Entonces ese tipo de cosas también para mí fueron como muy enriquecedoras. Pero eso, ¿no? Tratar de guardar esto. En algunas ocasiones, por ejemplo, al final de la entrevista les pedía si nos podíamos tomar una captura de pantalla, por ejemplo. Y estas fotografías, estas capturas las tengo solamente pues como archivo para mí, ¿no? Entonces no las publico ni se comparten en ningún espacio ni académico ni no académico, ¿no? Son solamente como parte de estos recuerdos que yo fui tomando de mi propia investigación. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, también de ser muy necesarias algunas de estas capturas, borrar toda la información posible para no identificarlas. También decidí cambiar los nombres, ¿no? Algunas, bueno, en todos los casos les preguntaba si les gustaba la idea de que les llamara de otra manera en la tesis, por ejemplo, y muchas de ellas me decían que así como tenían su nickname en Facebook, ¿no? Pero decían, es que si pongo eso, las van a encontrar, ¿no? Entonces, pues ahí decidí o tomé estas decisiones más bien de cambiar los nombres para que cuando me refiriera a ellas, pues saber eso, que no va a ser muy difícil que las encuentren, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de acuerdos fueron muy importantes. Y eso, creo que una de las máximas para los aspectos éticos en cualquier investigación, especialmente en lo digital, es no hacer lo que no te gustaría que te hicieran a ti, ¿no? Entonces un poco eso fue lo que me ayudó a mí a ir viendo, discerniendo cuáles eran las medidas en términos éticos que yo tenía que tomar para la investigación. Oye, y por último nos encantaría que nos compartas ya sea un consejo, un tip para quienes estén interesados en hacer etnografía digital o de los mundos digitales, tanto offline y online, o que llevan las dos, pues ¿qué les dirías? Igual, ¿qué tip o alguna bibliografía, película, no sé?
Yo la primera recomendación es investiguen lo que verdaderamente les guste o les llame la atención. O sea, creo que yo siempre les digo esto a mis estudiantes, como el elegir un tema de investigación es como si eligieras pareja. O sea, vas a estar un buen rato con la pareja, así que elígela lo mejor posible porque va a haber momentos de hartazgo, momentos de dificultades, que si no tienes ahí este vínculo sólido con el tema, pues va a ser más difícil de sobrellevar, ¿no? Entonces, eso, elegir un tema que verdaderamente les parezca estimulante y enriquecedor, y eso, irse metiendo e ir buscando información, no solamente en los libros, ¿no? Sino también, por ejemplo, acercarse a personas que estén relacionadas con el tema, buscar películas, música, lo que sea, que pueda servir para ir dándoles como más ideas de lo que podrían hacer, ¿no? Entonces, no dejar fuera estos otros saberes que no necesariamente son académicos, pero que sirven para construir conocimiento. Eso, y pues bueno, igual acercarse a sus profes y a sus profas con las que sientan esta afinidad. A lo mejor no sean especialistas en el tema que les llama la atención, pero seguramente podrán orientarles, ¿no? Y en caso de que no, buscar por otro lado, ¿no? O sea, creo que eso es algo importantísimo para el quehacer de cualquier investigador o investigadora, ¿no? El ser curiosos y seguir buscando y seguir preguntando hasta llegar a la persona indicada o al espacio indicado, ¿no? Entonces, pues eso, como no limitarse, no cerrarse, porque, bueno, como hemos visto, podemos estudiar lo que queramos incluso sin movernos, ¿no? Como el espacio exterior, piensa en el trabajo de Anne Johnston, ¿no? O algunos otros temas que parecen como muy lejanos, pero que sí se pueden hacer teniendo ahí pues la orientación de otros y de otras que nos puedan ayudar. Y eso. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros, Adriana. Ha sido un placer conversar contigo de este tema tan particular y que, bueno, sin duda es relevante que se aborde estas nuevas formas de vivir la maternidad para visibilizar también otras formas de crianza, ¿no? Mi nombre es Carla Ballesteros y nos vemos en el siguiente capítulo de EMIC y ETIC, Diálogos desde la Antropología Social. Preproducción, Juan Ortiz y Carla Ballesteros. Producción en línea, Rodrigo Martínez y Arturo Reyes. Edición y postproducción, Juan Ortiz. Música original, Tenoch. Rectora de la Unidad Iztapalapa, Verónica Medina Bañuelos. Secretario de la Unidad, Javier Rodríguez Lagunas. Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, José Regulo Morales Calderón. Jefa del Departamento de Antropología, Rocío Gil Martínez de Escobar. Responsable del Laboratorio de Antropología Visual, Carla Ballesteros.